Ya. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas, a los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis online siguiendo este webinar. Para quien no me conocéis, soy Yolanda Sánchez Uranazaña, catedrática y directora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, y estoy aquí en mi condición de codirectora junto con José Antonio Segovia, presencialmente también aquí, Counsel de Sherman, codirectora, decía, del curso de alta especialización de asesoramiento jurídico laboral, que ya será esta la tercera edición que venimos desarrollando en la Escuela de Práctica Jurídica, en este caso con el patrocinio del despacho de abogados internacional, como decía, Aon Sherman. Pero no se trata de que esta sea una primera sesión del curso, sino todo lo contrario, es que podamos de alguna manera, si no debatir, sí poner sobre la mesa algunos de los problemas o de las cuestiones que nos plantea el mundo jurídico laboral. Yo decía, ¿no? El inmenso océano del ámbito jurídico laboral. Pero claro, para eso me vais a permitir o me van a permitir que presente brevemente a quien es el gran protagonista de esta sesión que tenemos online, a Carles Frigola, que un resumen de lo que es el currículum o el brief que se dice ahora de Carles Frigola, pues es utilizar prácticamente toda mi intervención. Pero me voy a centrar en algo muy importante, datos muy formales, Carles, que todos o prácticamente todos conocemos. Pues decir de Carles que el dato que le avala profesionalmente es ser al día de hoy director de Relaciones Laborales, Igualdad y Diversidad, que ya es mucho y dice mucho, de una gran empresa española como es Air Europa. Pero es que además él se define todoterreno. ¿Y por qué se define Carles Frigola como todoterreno? Dije, pues claro, entre otras cosas, si me vas a permitir, Carles, porque a los tres que estamos aquí nos une, yo diría, nos unen muchas cosas más que nos separan. Y nos unen, yo creo que algo fundamental, y es que los tres somos laboralistas entusiastas. Entonces eso nos hace ser todoterreno, cada uno en nuestro ámbito concreto, pero a su vez teniendo muy claro, tanto desde el punto de vista académico, que soy yo como catedrática de universidad, como desde el punto de vista, dijéramos, del asesoramiento jurídico laboral, que es José Antonio Segovia, y esto que llamamos gestión de recursos humanos interno in-house en las empresas, que eres tú, pues lo que nos une, decía, es que somos laboralistas entusiastas. Porque nosotros, la academia, no podemos vivir al margen de lo que es la realidad jurídico-laboral que se da en las empresas, en cualquiera de los ámbitos o sectores que sea de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas, o qué ocurre en la realidad del conflicto, de la negociación y de la gestión del conflicto en el ámbito jurídico laboral, visto o bien desde las empresas o bien desde fuera, cuando se pide el asesoramiento a grandes despachos. Y por tanto somos laboralistas entusiastas porque nos encanta nuestra profesión, a la que nos dedicamos en cuerpo y alma, y además todo terreno, porque nos gusta revisitar, por cierto, otras disciplinas jurídicas, otros ámbitos fuera del ámbito jurídico, muy importante, el tema de la gestión de los recursos humanos más allá de lo jurídico. Nos interesa muchísimo saber cómo se enfocan estos temas por aquellos que son técnicos, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, o cómo se articulan todas estas cuestiones también por los médicos, por los peritos y por los que se dedican, decía, entre otros temas, fundamental a la gestión de la diversidad o de la igualdad, como haces tú, Carles, en tu empresa. Por tanto, decía que Carles es todoterreno, de todo, ha sido y es profesor,
imparte sesiones en escuelas de negocio, en sectores clave como es el del turismo, experto en negociación colectiva, en relaciones laborales, hasta en lo que ahora llamamos clima laboral y promotor de entornos inclusivos. Y por último, no menos importante, me da igual el orden de los factores, le gusta mucho el baloncesto, que es muy importante para mantener ese clima laboral a veces y, por tanto, entusiasta de muchos aspectos más allá de los temas laborales. Yo decía que esa triple visión que tenemos, y ya enlazo directamente con lo que yo quiero decir brevemente en 5 minutos. 10. Esa triple visión que tenemos es absolutamente necesaria en el ámbito jurídico laboral. No podemos vivir los unos si los otros, mal haríamos si no tuviéramos en cuenta qué dice o qué pensamos los académicos, cómo se gestionan las empresas o cómo se asesora desde fuera. Pero además con una visión, creo que muy importante, que la visión, decía, del laboralista, y por eso somos laboralistas, esa visión interdisciplinar. Porque yo recuerdo, y siempre se lo digo a mis alumnos, que no podemos vivir el derecho como compartimentos estancos. Lo digo porque, y enlazo con temas fundamentales como son derecho constitucional, aspectos constitucionales en donde el ámbito de las relaciones laborales se mueve, no porque sea la Constitución, pero es que la Constitución proclama derechos fundamentales que tienen su trasunto en el día a día de las empresas y, por tanto, en la gestión de los recursos humanos. Si hablo de temas penales, tenemos ahí la frontera entre lo que es una sanción disciplinaria laboral para pasar a poder ser, que lo fuera, un delito, una falta o un delito penal. Derecho administrativo. No podemos, si nos dedicamos a asesorar o trabajamos en una empresa pública, a cuáles son las reglas de juego dentro de la administración pública en los recursos humanos, donde jugamos no solo los laborales, sino también el personal estatutario, por ejemplo, de los servicios públicos de salud, o funcionarios. Pero es que da la casualidad que los funcionarios y los laborales tenemos un punto de conexión de la que conoce o del que conoce la jurisdicción de lo social, que es lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Pero es que además esa visión interdisciplinar fundamental que nos une a los laboralistas, y por eso somos entusiastas, es el derecho de la Unión Europea. Y claro, ahí es donde, si hiciéramos un balance cuantitativo de qué implica el derecho de la Unión Europea, cómo impacta en el ámbito de las relaciones laborales y en la gestión de los recursos humanos, pues yo creo que el ámbito laboral ganamos por goleada a cualquier sector del ordenamiento jurídico. Y eso implica, entre otras cosas, que tenemos que estar muy al tanto y saber muy bien interpretar las normas laborales en nuestro ordenamiento interno, pero en relación con el derecho de la Unión Europea. Hoy un laboralista no puede estar al margen de lo que dice, qué dice la Unión Europea, el acervo de la Unión Europea, y hablo desde el punto de vista del acervo de la Unión Europea desde 3 puntos de vista. Uno, lo que llamamos el hard law, las directivas y reglamentos propiamente dichos, que influyen, y lo tenemos en su caso las directivas que transponer, y ahí tenemos alguna que parece que no corre prisa, como es la directiva, por poner algún ejemplo, la directiva que yo recuerde, la 2019-1152 sobre condiciones laborales transparentes, que se ha perdido, ¿eh? Pero, por otro lado, parece que corre mucha prisa en llevar a cabo la transposición de algunas otras directivas, o alguna que se hace y se hace no bien, como puede ser la de los permisos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Por tanto, tenemos que saber muy bien qué dice, cómo se dicen las directivas, qué dice y cómo lo dice y cómo las interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahí tenemos varios ejemplos de los que están generando muchos problemas en la gestión del día a día de los asuntos laborales. Vamos a hablar seguramente de la incapacidad permanente y de cómo resulta que de una sentencia del año pasado
En el 2024, precisamente, se publicó el día de mi cumpleaños, nunca se me olvidará, siempre lo comentamos en el despacho, 18 de enero del 2024, con aquel tema del artículo 49 del Estatuto, diciendo que nuestra norma no cumplía la directiva, perdón, la directiva sobre igualdad y no discriminación. Bueno, en materia de discapacidad. Y rápidamente nos vamos a, como si no tuviera un mañana, en modificar, más que modificar, establecer nuevas reglas en el Estatuto de los Trabajadores sin que, creo yo, se haya hecho con la calma, la seriedad, la necesidad que exige pues, las normas laborales. Y eso enlazo junto a la interpretación de las normas con la seguridad jurídica. A mí me preocupa muchísimo como jurista académica, pero a vosotros os interesa muchísimo más como aplicadores y realmente del día a día del derecho, en que muchas veces no nos sabemos, no es que no sepamos, es que no tenemos la seguridad ni la certeza de si la norma está en vigor, de si ha habido un Real Decreto Ley de la electricidad que ha introducido una disposición adicional X o transitoria que afecta al ámbito laboral y que, por tanto, al día de hoy tenemos una legislación en cascada, yo decía normas en cascada, no pensadas, que hacen que estemos muchas veces en la mayor inseguridad jurídica y que eso plantee muchísimas veces problemas no solo de interpretación, que por supuesto, sino de aplicación. Bueno, como soy académica, me da igual, lo puedo decir. ¿De acuerdo? De uso alternativo del derecho. Y eso genera un problema enorme a los que estáis en el día a día de la aplicación real y efectiva para solucionar ese conflicto. Porque el uso alternativo del derecho nada tiene que ver con un principio de interpretación del derecho, porque no está en ninguno de los principios de interpretación del derecho. Es decir, cuando la norma no es clara, cuando la norma está se gesta de una manera rápida, sin tener en cuenta a todas las partes concernientes. La de la incapacidad permanente, ¿se ha hablado con médicos? ¿Se ha pedido informes realmente periciales para los que se dedican en materia de prevención de riesgos laborales? Creo que no se ha hecho. Bueno, pues eso genera una inseguridad y que al final os tenéis que enfrentar en el día a día de vuestras relaciones laborales en las empresas o en la gestión y el asesoramiento jurídico laboral, tanto sea a trabajadores como sea a empresas, sin saber realmente qué decisión puede adoptar en un marco claro el que tiene encomendada la misión constitucional de interpretar y aplicar el derecho, pero no de hacer un uso alternativo del derecho. Y por tanto yo creo que necesitamos conocer y actualizarnos permanentemente en estos temas para que de alguna manera podamos transmitir una cierta seguridad de qué hay, qué es lo que hay, cómo lo podemos interpretar, cuáles son los problemas que se plantean y de alguna manera que sirvamos también a todos aquellos que nos dedicamos al ámbito jurídico laboral para hacer del ámbito jurídico laboral, más que una situación de conflicto permanente, un mundo real y un ámbito real de negociación para evitar el conflicto, demonizando a una parte o a la otra de lo que es el contrato de trabajo. Y solo hay dos partes, un empresario y un trabajador o persona trabajadora. Bajo este paraguas, que no ha pretendido sino hacer otra cosa que una introducción tal vez bastante académica, doy paso, si os parece, a Carles para que en el plazo que consideres oportuno, en el tiempo, ¿vale? Doy la bienvenida, está con nosotros José María Fernández Mota de Ontier, presencialmente aquí, bienvenido, es un placer. Te dejamos, Carles. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer tanto a la Complutense como a la Escuela de Práctica Jurídica, a Yolanda y a José Antonio la oportunidad que me han brindado de compartir unos minutos con vosotros para algo tan complejo como intentar resumir
pues más o menos en 20-25 minutos, los retos a los que nos enfrentamos pues, los operadores jurídicos que nos movemos dentro del ámbito laboral. Quiero agradecer la introducción de Yolanda especialmente, porque me ha hecho verdadera ilusión, al igual que me hace ilusión estar ahora con personas con las que podemos compartir conocimientos. A mí, que me gusta mucho Star Wars, hay una frase del maestro Yoda que decía en El Retorno del Jedi, que es: transmite siempre lo que has aprendido. Pues para mí esa es una frase que intento aplicar siempre que puedo, porque creo que hoy en día es fundamental que entre todos transmitamos nuestros conocimientos para intentar tener una base jurídica sólida con la que enfrentarnos a nuestro día a día. Entrando ya en lo que será mi ponencia, ¿vale? Lo primero que quiero destacar es que gracias a toda esta normativa en cascada, ¿vale? Normativa, jurisprudencia, como decía Yolanda, pues los que nos dedicamos a los recursos humanos y muy especialmente a los que nos dedicamos a las relaciones laborales, pues hemos pasado en pocos años de ser un departamento de soporte, ¿vale? Como se nos denominaba, a ser realmente un socio indispensable, ¿vale? De las direcciones y de los negocios en las empresas. Afortunadamente, pues se nos tiene en cuenta en muchas de las decisiones estratégicas que se adoptan en el día a día, y creo que eso es algo positivo para los profesionales que nos dedicamos pues, a las relaciones laborales. Entrando ya de lleno en los apartados que quiero desarrollar, Yolanda ha hecho mucho hincapié en uno que para mí es fundamental y del que adolecemos en los últimos tiempos. Y es que en las empresas somos los profesionales de relaciones laborales los que en definitiva tenemos que ser intérpretes y aplicadores de la normativa laboral, la jurisprudencia laboral. Y lo que he hecho, al menos yo en falta en estos últimos años, es la seguridad jurídica, ¿vale? Muchas veces, pues cuando nuestros clientes internos nos plantean cómo afrontar una determinada situación, pues ciernen sobre nosotros pues unas cuantas dudas de interpretación, porque, como decía Yolanda, seguramente la técnica legislativa no es todo lo clara, fina y precisa que debería ser. Y yo personalmente creo que esto es algo que tiene que pulirse a la mayor brevedad, porque si no, el día a día de los operadores jurídicos se hace complejo. Además de la seguridad jurídica, creo que los operadores jurídico-laborales debemos contar con un conocimiento sólido del derecho laboral, como decía Yolanda, desde diversos puntos de vista. Somos polifacéticos. Y una cuestión que hoy en día es fundamental, que es la de formarse continuamente. ¿Vale? Yo cuando doy clase a los alumnos les digo que en muchos ámbitos del derecho hay que estar formado, pero en el derecho laboral tenemos tal proliferación de normas y de jurisprudencia cambiante que nos obliga a estar formados continuamente. Si tenemos que hablar de retos a los que nos enfrentamos, en este caso, pues desde mi punto de vista, los abogados in-house, yo he dividido mi ponencia en tres, ¿vale? El primer punto de vista que quiero trasladar es cómo gestionamos los recursos humanos y las relaciones laborales en las empresas. Y yo, en este tiempo que tengo para trasladaros una idea pues, bastante generalista, he querido distinguir diversos aspectos, ¿vale? El primero, ya lo decía Heráclito, ¿vale? Heráclito decía: todo cambia, nada es. Pues esto es a lo que nos dedicamos los operadores jurídicos laboralistas, la capacidad de adaptación al cambio. Yo diría ahora que esta es una de las, no sé si soft skill o hard skill que se dice ahora, pero es uno de los elementos fundamentales, no digo para triunfar, sino para mantenerse a flote en nuestra profesión, porque hay que estar cambiando continuamente, hay que estar adaptándose a diversa normativa, a jurisprudencia, como decía Yolanda, ya no solo española, sino europea, y hay que tener esa capacidad de conseguir adaptarse y que en el caso de las empresas se adapten contigo. Y esto, pues todos sabemos
que no siempre es sencillo. Otra cuestión que creo que es fundamental como retos, ¿vale?, que tenemos por delante es cambiar el modelo de relaciones laborales y de la negociación colectiva, ¿vale? Tradicionalmente yo creo que se ha entendido el modelo de relaciones laborales como un modelo de confrontación, ¿vale?, de dos partes enfrentadas continuamente, y yo creo que en los días que nos tocan vivir, creo que hay que cambiar hacia un modelo de relaciones laborales más preventivas que reactivas, ¿vale? Es decir, no dejemos que el conflicto nos pase por encima, intentemos gestionarlo antes de que se convierta en algo complejo de llevar. Y hay otra cuestión que yo creo que es básica y puede ser idealista, ¿no? Como la canción Imagine de John Lennon, pero yo creo que tiene que ser un mantra, ¿vale?, los que nos dedicamos a esto, que es tratar de gestionar las relaciones laborales desde el consenso y no desde la imposición, ¿vale? Esto al final es un barco donde remamos todos, ¿vale? Y siempre se dice aquello tan manido de que no hay empresas sin personas trabajadoras, ¿vale? Y no hay personas trabajadoras sin empresa. Con lo cual creo que tenemos que cambiar todos la visión en consonancia con cambios sociales que luego trataré de introducir muy brevemente, para que el modelo de relaciones laborales sea algo diferente de aquel modelo del siglo XX, pues donde muchas veces la confrontación pues llevaba a situaciones francamente desagradables. Otra cuestión que creo que es fundamental como reto que tenemos encima de la mesa y que creo que se está gestionando pues con mayor o menor fortuna es el protagonismo de la diversidad en las empresas, ¿vale? Antaño se buscaba un modelo que yo denomino blanco y negro, ¿no? Pues que todas las personas trabajadoras estuviesen cortadas por un mismo patrón, con un mismo perfil, ¿vale? Y creo que nos estamos dando cuenta, y es mejor darse cuenta por los propios actos que no que te lo impongan mediante normas, de que al final en la diversidad, ¿vale?, tenemos una fuente inagotable de beneficios para las empresas, ¿vale? Al final, pues contar en una empresa y en un equipo de trabajo con personas de diferente género, edad, raza, religión, culturas, ¿vale?, creo que hace que las empresas puedan crecer ya no desde un punto de vista de eslogan comercial, que está bien, sino de introducir diferentes puntos de vista que al final pueden llevar a que esas empresas pues sean más productivas y enganchen más a las personas trabajadoras que prestan sus servicios en ella. Otro reto que creo que tenemos por delante, y no solo las empresas, cuando hablo de empresas, sindicatos y personas trabajadoras, es gestionar la flexibilidad, ¿vale? Tradicionalmente en la negociación colectiva, la flexibilidad era algo muy solicitado por las empresas, ¿no? Queremos flexibilidad para afrontar determinadas situaciones, normalmente pues desagradables, pues que nos sobrevienen. Y yo creo, y por la experiencia que tengo en las mesas de negociación en las que estoy, que el modelo de flexibilidad bidireccional se está imponiendo a la hora de gestionar las negociaciones en materia de convenios colectivos, por ejemplo. Es verdad que las empresas siguen necesitando esa flexibilidad para adaptarse a los mercados, a las nuevas situaciones, pero es verdad que hay un elemento clave en las negociaciones colectivas, que es la flexibilidad que están requiriendo las personas trabajadoras para poder compatibilizar, por ejemplo, para que exista un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y eso es algo que tenemos que afrontar y que nos tenemos que creer desde las empresas si queremos seguir siendo pioneros y ser punteros en nuestros respectivos sectores. Esto viene de la mano con la introducción en las empresas de nuevas modalidades de prestación de servicios, ¿vale? O sea, ahora al final quien no introduce en sus empresas el típico modelo híbrido, ¿vale?, donde puede conjugar la presencialidad con el teletrabajo, el trabajo a distancia, pierden un factor determinante a la hora de captar y fidelizar el talento. O sea, yo me gusta hablar más de fidelizar que de retener, porque retener creo que tiene unas connotaciones negativas. Y yo os diría como cuatro últimas cuestiones que tenemos como reto las direcciones de recursos humanos y relaciones laborales,
es la introducción y la correcta gestión de la IA en la empresa, ¿vale? Es algo que asusta a la vez que atrae, y la gestión del dato, ¿vale? O sea, todo lo que no es medible, decían, no existe. Pues tenemos que acostumbrarnos en nuestros departamentos a trabajar con el dato, a gestionar el dato y a utilizar el dato de manera que pueda ser beneficioso para ambas partes, para la parte trabajadora y para la empresa. Otra cuestión que yo no dejo de recomendar en todas las charlas que doy y que creo que debe estar a la vanguardia del correcto modelo de gestión de recursos humanos y de relaciones laborales es la utilización de un mecanismo que yo creo que es desconocido para muchos, que se utiliza poco y que es la solución extrajudicial de conflictos. ¿Vale? Y lo digo por experiencia porque yo la he utilizado, yo creo, en todas las acepciones que puede darse a ese concepto, tanto en situación de conflicto como en situación preventiva, y os puedo asegurar que es un modelo que ayuda, que permite que un tercero, ajeno al conflicto, ajeno a la controversia, pueda ayudar a las partes a buscar un punto de encuentro que evite ese conflicto. Y como reto, ¿vale? Porque yo, como ha dicho Yolanda, estoy hablando desde las relaciones laborales de una gran empresa, como reto creo que todos tenemos encima de la mesa un problema, y es que toda esta vorágine normativa, esta vorágine jurisprudencial, cuesta mucho de gestionar en las grandes empresas, pero no debemos olvidar nunca que una parte importantísima del tejido empresarial español está formado por pymes. Y si para las empresas que cuentan con más recursos es complicadísimo gestionar todo lo que tenemos encima, ¿vale? A las pymes, esta situación en más de una ocasión les supera, y creo que es algo que en este caso el legislador especialmente tiene que tener en cuenta cuando regula ciertas materias, como decía Yolanda, pues muchas veces sin pararse a pensar las consecuencias que puede tener dicha normativa para el tejido empresarial de este país. Permitidme que pase al segundo punto de vista que quería trasladar, y aquí yo voy a enunciarlos porque posteriormente José Antonio profundizará más en ellos, ¿vale? Y es que los operadores internos del derecho laboral, aparte de enfrentarnos a estos retos que serían más que conceptuales o de modelo de gestión, tenemos dos otros grandes retos, ¿vale? Algunos de los cuales están en plena fase de desarrollo y a los que tenemos que enfrentarnos. El primero de ellos además es de rabiosa actualidad, porque ya se ha confirmado que mañana se llevará al Consejo de Ministros, es el famoso registro de jornada, ¿vale? Un registro de jornada que es un ejemplo claro de lo que yo comentaba antes sobre para quién legislamos, ¿vale? O sea, yo lo digo por experiencia porque estamos implementando una herramienta informática ahora mismo para mejorar el sistema de registro de jornada que teníamos en la empresa, y realmente es complicado llegar a todas las casuísticas que pueden darse. Pues no quiero ni imaginarme, espero que haya una transitoria que dé cierto tiempo para poder aplicar todas las novedades que se introduzcan. No quiero ni imaginarme aquellas pymes de pocos trabajadores que tengan que utilizar el registro de jornada que se pretende implementar, cómo van a gestionarlo. Otro elemento clave que está en stand-by, pero puede resucitar en cualquier momento, es la ya famosa reducción de jornada, que finalmente no fue aprobada, pero que está ahí, ¿vale? Flotando en el ambiente. Tenemos también, a raíz de la sentencia del 16 de julio de 2025, el tema de la modificación de la indemnización por despido, ¿vale? Parecía un debate zanjado después de la sentencia del Supremo, pero bueno, está planeando por ahí también una reforma, pues que lo que pretende es modificar, ¿no? El sistema de indemnizaciones que tenemos en este país actualmente. Tenemos en la cuestión, como ha enunciado Yolanda, de la transparencia retributiva, la transposición de la directiva, ¿vale? Que está ahí pendiente, ¿vale? Y que me imagino que será traspuesta, pues no sé si en los próximos meses, ¿vale? Pero es una cosa que está pendiente, ¿vale? Yo creo que no,
pero bueno, ahí está la obligación y veremos hacia dónde va. Nos vamos a encontrar también los operadores jurídicos en breve con el inicio de las negociaciones a través de la Comisión Asesora del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2026, que veremos también qué suerte de incremento salarial nos depara. Tenemos también encima de la mesa, y lo ha anunciado también Yolanda, ¿no? Pues la modificación del artículo 49 del Estatuto a raíz de la ya famosa sentencia del TJUE, ¿vale? Yo comparto con ella que ha sido precipitada la transposición de ese criterio jurisprudencial a nuestra normativa y nos deja más sombras que luces y sobre todo un sinfín de dudas jurídicas aplicativas de cómo gestionar eh, ese modelo de adaptación, ¿no? De puestos de trabajo, etc. Y por último, pues tenemos también, aunque ya debería estar plenamente introducido en todos los convenios colectivos, el famoso protocolo LGTBI, ¿vale? Donde pues tenían las empresas o las patronales y sindicatos tenían que adaptar todos los convenios colectivos a la norma pues que regula pues los derechos y obligaciones para con esos colectivos. Y eso que no es poco, creo que son pues los retos a los que nos vamos a enfrentar en muy poco tiempo los operadores jurídicos en el ámbito de las empresas. Y ya por último, para acabar, y me quedan apenas 5 minutos, es el tercer punto de vista, que es el jurisprudencial. ¿Vale? Ya ha enunciado, ha trasladado la importancia que tiene el TJUE, ¿vale? Dentro del marco normativo y jurisprudencial español, ¿vale? Hay dos ejemplos muy recientes, que es el tema que ya he trasladado de la incapacidad permanente y el famoso tema de la audiencia previa, ¿vale? Donde una norma que aparentemente era clara y meridiana, ¿vale? Que estaba recogida en el Estatuto de los Trabajadores, pues ha sido modificada por una sentencia pues, que decía que dicha norma no cumplía con la normativa europea. Afortunadamente, el Tribunal Supremo pues, no solo hizo una interpretación pues, que yo creo que es acertada en aras a la seguridad jurídica de las partes, sino que la hizo sin efectos de retroactividad, que es de agradecer. Es decir, se aplica a partir de la sentencia y no antes. Y otra cuestión que se está poniendo muy de moda, porque además ahora con los foros, especialmente LinkedIn, pues estamos cada mañana, abrimos LinkedIn a ver con qué novedades normativas nos encontramos, la relevancia que las sentencias del Tribunal Supremo están teniendo en el modelo de gestión de las empresas. ¿Vale? Pues, ahora estamos esperando la que será la famosa sentencia de las extinciones en situación de incapacidad temporal, ¿vale? Y además creo que es positivo que el Tribunal Supremo clarifique interpretaciones normativas, es negativo que lo haga porque si la norma fuese clara nos evitaríamos los que tenemos que interpretar y aplicar la norma muchos disgustos y muchos conflictos jurídicos interpretativos, pues como decía Yolanda, como consecuencia de una técnica legislativa que a mi modo de ver es deficiente en algunas ocasiones. Y por mi parte, Yolanda, José Antonio, he intentado sistematizar en poco menos de 25 minutos todo aquello que creo que pueden ser retos y oportunidades dentro del marco de las empresas. Espero no haber aburrido a nadie y espero haber sido lo más conciso posible para que como no mínimo pues nos llevemos todos una idea general de lo que yo creo pues nos preocupa, ¿vale? A los que nos dedicamos a aplicar e interpretar la norma dentro de las empresas. Pues muchísimas gracias, Carles, por tu intervención. Yo me presento, soy José Antonio Segovia, codirector del curso con Yolanda, a la que siempre lo digo y cada vez lo decimos con la boca más pequeña. Hace muchos años que nos conocemos, porque fue mi profesora de Derecho Laboral en la Complutense y era también profesora
y directora de un diploma pionero en aquella época, que fue el grado, bueno, la licenciatura en Derecho Hispano-Francés organizado entre la Universidad Complutense y la Sorbona. Por lo tanto, hace ya 20 años que nos conocemos, lo cual permite a mucha gente hacer cuentas con mucho mal gusto. Si hay algo que caracteriza a Yolanda es que cada vez que dice la frase yo soy académica y sabes que viene algo después, una crítica a cualquier tipo de normativa o a cualquier tipo de regulación. Entonces, como cuestión previa, Bueno, sí, es un paraguas que de vez en cuando utilizamos y que yo ya la conozco muy bien y digo, vale, aquí se vienen curvas. Entonces, la composición de este webinar tampoco, me gustaría dejar claro que tampoco es casualidad y que está muy vinculada al objetivo un poco del curso que nos gustaría luego presentar. Y es que creemos que el derecho laboral a día de hoy necesita tener una triple visión totalmente académica, que es la que siempre nos da Yolanda, una visión de implementación real y práctica, que es la que da Carles como al final cliente final, y una visión que tiene que ser la del abogado, pero la de un abogado no que le envía a Carles un email diciendo todas las multas que le van a poner por no hacer las cosas, donde le saque 5 sentencias diciendo han condenado a la empresa con 5.000 millones de euros en multas por vulneración de derechos fundamentales y te vas a cargar las relaciones sindicales, sino un poco de asesores externos que teniendo todos esos requisitos que ha comentado Carles de flexibilidad, etcétera, podamos dar un asesoramiento global, y por eso estamos aquí los tres, porque creemos que cubrimos los 3 ángulos necesarios para tener una correcta gestión de relaciones laborales dentro de una empresa. Mi intervención va a retomar muchos de los puntos que ha comentado Carles y lo tengo estructurado en tres partes, en cierta medida con título de telenovela, 2 de ellas, y una se llama Sentencias. La primera parte de la intervención la he llamado aquello que iba a ser y no fue. La segunda parte de la intervención será aquello que tenía que ser y ha sido. Y la tercera parte de la intervención hará referencia a novedades jurisprudenciales que, si alguno de los presentes es laboralista medianamente razonable, pues hará lo que ha dicho Carles, mientras desayuna meterse en LinkedIn, porque es un poco es menos culto que Instagram, más útil pero menos entretenido, lo cual media hora de LinkedIn todas las mañanas permite mantener un nivel de actualización bastante relevante. Por lo tanto, empezando la ponencia por el primer bloque, que es aquel relativo a aquello que iba a ser y no fue, no puedo sino detenerme una vez más en el tema de estrella del gobierno, que es la jornada. El tema de la jornada, se ha hablado siempre de una reducción de jornada de 40 horas a 37,5, pero en realidad el proyecto de ley englobaba otras medidas adicionales. De tal manera que, como cuestión principal relativa a este punto de la reducción de jornada, me gustaría dejar claro cuál ha sido el íter temporal o cuáles han sido los pasos que hemos vivido en los últimos meses. En mayo de 2025 de este año se presenta por parte del Gobierno un proyecto de ley para la modificación de la jornada laboral. El título era modificación de la jornada laboral, pero realmente se incluía un paquete de medidas que yo considero que eran 3 principales grupos. En primer lugar, la reducción de jornada de 40 a 37,5. En segundo lugar, una serie de medidas vinculadas al registro de jornada. El registro de jornada es obligatorio desde 2019, pero ya nos hemos dado cuenta todos que la regulación buena y fina no ha sido, y de hecho ya hemos tenido algunas sentencias como aquella de la Audiencia Nacional de, oye, me da a mí que el registro de jornada en papel, puesto en un folio, en una cocina y donde todo el mundo firma a final de mes, a lo mejor no es el registro de jornada más adecuado. Y un tercer bloque de modificación legislativa vinculada también a la desconexión digital. Una desconexión digital reforzada de la obligación ya existente, si no recuerdo mal, desde una ley del 2018. Mayo de 2025 se presenta este proyecto global. 10 de septiembre de 2025 se votan todas las enmiendas que habían sido presentadas por 3 grupos parlamentarios que, lógicamente, son aquellos menos afines al Gobierno, que es PP, Vox y Junts per Catalunya. Y 17 de septiembre de 2025 se produce el rechazo del proyecto de ley de esta modificación de jornada y automáticamente se caen todas las medidas. Por lo tanto, desde un punto de vista meramente legislativo y
casi me voy a lo que decía Yolanda, otra rama del derecho con la cual yo tuve una relación muy complicada, que fue el derecho constitucional, porque no fue como el fiscal, no nos entendimos. El proceso parlamentario vuelve a iniciarse otra vez en relación con la jornada. No obstante, y vinculado a lo que decía Carles, pues, si no recuerdo mal, el viernes se publica una noticia yo la leí personalmente en el País, en la que se informa que mañana se va a llevar al Parlamento la solicitud de tramitación como medida urgente, es decir, a través de un Real Decreto Ley, de una nueva regulación del registro de jornada. Lo cual, sin hacer críticas, sino una mera valoración objetiva de la utilización del Parlamento, lo que en junio no requería urgencia porque se iba a tramitar a través de una ley, ahora el registro de jornada se presenta como una medida urgente que pretende reducir los plazos de aprobación de la norma y, en cierta medida, garantizar la posibilidad de una aprobación con más éxito de la que tenía la ley. Estaba hablando con Yolanda antes de empezar la ponencia de por qué de esos 3 bloques que teníamos en la normativa inicial, que era registro de jornada, reducción de jornada y desconexión digital, por qué el Real Decreto solo va a llevar a la modificación del registro de jornada. Realmente, las 3 modificaciones son modificaciones, corrígeme Yolanda, que me voy a tirar un triple, ¿vale? Son 3 modificaciones de normativas con rangos distintos, de tal manera que la modificación de la reducción de jornada requiere una tramitación de ley, lo cual no va a ser muy difícil que puedan justificar una urgencia o una necesidad de hacerlo pasar por Real Decreto, mientras que la tramitación de una nueva regulación que modifique el registro de jornada sí que se puede meter mediante Real Decreto, porque en cierta medida el Gobierno va a tener la posibilidad de justificar la urgencia de esta nueva regulación. Por eso, en cierta medida, se está mezclando todo. Porque yo creo que allí podemos incluso, de acuerdo, es decir, esto es lo que nos pasa a los laboralistas, que aparece una ministra, se llame como se llame, que me da igual, es una ministra de Trabajo, dice lo que dice y no sabemos en qué se va a concretar mañana. Y estamos todos, como ahora Has y yo, antes de comenzar aquí, Sin saber. elucubrando de qué es lo que ha querido decir que va a ocurrir mañana. Y las empresas estáis de los nervios porque a ver qué pasa mañana y a los abogados os están consultando, oye, pero entonces, ¿qué va a pasar mañana? Pues no lo sé. A mí lo que se me ha ocurrido decir, ajá, es que yo no lo sé, que se ha hecho un lío en la expresión de qué va a ir mañana y que lo que creo que se ha dado cuenta, pero eso mañana nos ponemos un WhatsApp, todos que estamos aquí y los de fuera que nos conocemos, ¿verdad? Oye, que tenías razón o no, si queréis hacemos o no, sacamos bolita. Y yo le decía a Has, yo creo que lo que ha querido decir es que como anunció después de que se vino abajo el trámite parlamentario, me dijo, bueno, pues ahora voy a atacar con un Real Decreto, que es una norma reglamentaria. Pero alguien le dijo, que sabemos un poco de punto de vista jurídico, un poco porque ya está, oye, que puede ser que lo que quieres llevar por Real Decreto sea ultravires, en el sentido de que vaya mucho más allá que un Real Decreto y que a lo mejor te puedes encontrar con que la COE, por ejemplo, como hizo una otra ocasión con lo de los planes de igualdad, que lo ganó en el contencioso, que presente un recurso de nulidad en el contencioso administrativo alegando la nulidad de ese Real Decreto. Y entonces lo que se le ha ocurrido decir, que no sabemos si será así, que puede ser lo que dice Has al final, es que mañana va a presentar por el trámite de urgencia un Real Decreto Ley modificando el registro de jornada. Pero La igual, moraleja para los abogados que tengan que enviar emails a sus clientes es que metamos siempre al final la coletilla de salvo modificación de última hora, etcétera, porque yo ya personalmente no me atrevo a enviar ningún email dando un asesoramiento por inamovible, ni por muy vieja que sea la sentencia, ni por muy seguro que esté del tema. Únicamente para finalizar con este tema del registro de jornada, lo que se ha identificado han sido deficiencias en el sistema implementado en los últimos 4 años,
registros de jornada en papel no accesibles, imposibilidad de la Inspección de Trabajo de acceder a esos registros de jornada, olvidos de empleados, etcétera. De tal manera que se pretende paliar todas esas identificaciones y, en cierta medida, hacer una mejora del régimen legal ya existente. Este, sin duda, es el gran, lo que iba a ser y no ha sido, porque llevamos con el registro de jornada, como digo, desde mucho antes de verano y prácticamente desde inicio de año, y no parece que sea en el 2025 cuando la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas vaya a ver la luz en nuestro país. Ahora bien, no todo es negativo, sino que entramos ya al segundo bloque de aquellas cuestiones que iban a ser, y realmente sí que fueron, que incluyen cuatro puntos principales. En primer lugar, hablamos de una buena noticia que en general ha tenido un consenso total, que sería la publicación del Real Decreto Ley 9/2025, que traspuso la Directiva de la Unión Europea 2019/1158. Todos estos números para deciros que voy a hablar de los permisos. Esto lo que se traduce al final es en una ampliación de los permisos de paternidad y de maternidad, pasando de 16 semanas a 19 semanas, es decir, se incrementan los permisos en 3 semanas. Este titular, que es el que sale en todos los periódicos, que es el sencillo, es lo que se convierte en una pesadilla y con un baile de fechas. ¿Por qué? Porque la entrada en vigor de la norma y del Real Decreto se produce con fecha de efectos 31 de julio de 2025. De tal manera que todo el mundo estaba ya en la Seguridad Social el 1 de agosto para pedir las 3 semanas adicionales, pero había, lógicamente, que leer bastante más. Los efectos de la norma, de repente, se producen desde alumbramientos, adopciones o acogidas desde el 2 de agosto de 2024. Te vas prácticamente un año hacia atrás, lo cual ya te genera un desconcierto absolutamente vital. Pero ya cuando piensas que no puedes más, te sigues leyendo la norma y las solicitudes de las prestaciones se pueden hacer única y exclusivamente a partir del 1 de enero de 2026. Es decir, toda esta gente que ha decidido tener niños este año, pues yo les sugeriría que se apunten en el móvil todas las alertas, porque si no pueden perder esas 3 semanas adicionales y, sobre todo, que consulten con un buen laboralista. En todo caso, el titular, lógicamente, es que se amplía en 3 semanas esa prestación pagada por la Seguridad Social, 100% de base de cotización, etcétera, y se introduce una modificación que, desde mi punto de vista, es muy interesante. 2 modificaciones que son especialmente relevantes. Una, vinculada a cómo disfrutar esas 19 semanas, de tal manera que se mantienen 2 esquemas similares: 6 semanas obligatorias justo después del alumbramiento, la acogida o la adopción, 11 semanas hasta que se produzcan 12 meses desde la fecha del alumbramiento, de la acogida o de la adopción, y 2 semanas adicionales que se podrán disfrutar hasta que se produzcan, hasta que hayan transcurrido 8 años desde la fecha de nacimiento, de la adopción o de la acogida. Y hay una novedad adicional, que sería la vinculada a que, por primera vez, de manera clara, se recoge en la legislación un nuevo modelo de familia, que sería el modelo de familia monoparental. De tal manera que las familias monoparentales van a disfrutar de un periodo de suspensión del contrato de 32 semanas, con un esquema similar al que he indicado. 6 semanas obligatorias justo después del alumbramiento, acogida o adopción, 22 semanas en el primer año y 4 semanas hasta que se produzca el transcurso de los 8 años. Esta es la buena noticia de esta normativa, que tenía que ser y ha sido. Hay una segunda normativa que es muy extensa, que sería la Ley Orgánica 1/2025 de Ley de Eficiencia Judicial. A título personal, como abogado, como procesalista y como laboralista, esta es una de las normas que más tristeza y me hace sentir muy afligido por el contenido de la norma, y únicamente sin perjuicio de que se establezcan medidas para promocionar la resolución extrajudicial de conflictos, como indicaba Carles. Hay una nueva regulación en esta ley que cambia todas las reglas del juego de los procesalistas, y es la aportación de la prueba a los procedimientos judiciales en el orden social con 10 días de antelación. Para el que no esté habituado a lo que es un juicio laboral, y sobre todo en carne propia lo puedo explicar viviendo juicios con empresas extranjeras, yo le tenía que decir permítanme la expresión, al guiri de turno: no, yo llego al juzgado, me dan una carpeta con 500 folios, me dan 5 minutos para revisar la carpeta, y en 5 minutos yo tengo que saber si el documento es falso, si lo voy a impugnar, si no lo voy a impugnar, qué voy a decir, cómo lo voy a valorar y qué es lo que voy a hacer. El guiri, con carácter general, no entendía absolutamente nada, y era un mail
que escrito de diversas maneras venía a decir lo mismo. Y ya llega un momento en el que uno, como abogado, pues sabe qué batallas tiene que librar, y esa, desde luego, no era una batalla que librar. Yo ya lo dejaba y luego hacía lo que me daba la gana. Pero ahora mismo, con la Ley Orgánica 1/2025, se cambian las reglas del juego, porque con 10 días de antelación, que son 2 semanas antes del juicio, tú vas a tener acceso a la prueba de la parte contraria y la parte contraria va a tener acceso a tu prueba. O sea, que ya las conclusiones y la valoración de la prueba va a ser una cosa más seria, y, de hecho, en cierta medida, no vergüenza en reconocer esto, ¿quién no ha tenido la noche antes del juicio una noche blanca hasta las 2 o las 3 de la mañana preparando todo el juicio? Esto ya te obliga a ser una persona y un ser humano y un adulto mucho más funcional y organizado, y a tener los pleitos preparados con mucha más antelación. Paso a la tercera normativa que tenía que ser y todavía no ha sido: transparencia retributiva. La transparencia retributiva, vinculada a lo que decía Yolanda, la Unión Europea cada vez está tomando más relevancia en lo que es la legislación. Y hay un punto que, para los no especialistas en la materia, hay que distinguir entre 2 elementos principales o 2 elementos legislativos que utiliza la Unión Europea. Por una parte está el reglamento y por otra parte está la directiva. Como europeísta o como hipster o como sea, yo prefiero un reglamento, porque el reglamento es una norma legislativa emitida por la Unión Europea que tiene una aplicación directa en todos los Estados miembros. Ejemplos de reglamento: está el Reglamento de Inteligencia Artificial o el Reglamento de Protección de Datos. Todos los países de la Unión Europea tienen una legislación homogénea en esas materias. Se publica el reglamento, resulta de aplicación en el ordenamiento jurídico español, y aquí nadie hace preguntas. Y, de nuevo, utilizo la expresión, te comes la regulación tal y como está publicada. Y luego viene el viacrucis y el drama de las directivas. Las directivas son normas legislativas también emitidas por la Unión Europea, que requieren una transposición por cada uno de los Estados miembros. Y lo que teóricamente parece muy fácil, que es solo transponer una directiva, que es básicamente cógete la directiva y métela en tu ordenamiento jurídico, es como un chiste, porque la interpretación que hace un alemán de un artículo no tiene nada que ver con la interpretación que hace un español. El francés sale por otro lado, y cuando menos te lo esperas, Grecia y Polonia dicen una cosa totalmente distinta. Entonces, el plazo para la transposición de la transparencia retributiva finaliza el 7 de junio de 2026. Ha dicho Carles que no cree, que no sé, creo que has dicho, Carles, que no sabe si vamos a llegar a tiempo. Me ha puesto lo que quieras a que no llegamos Que no. a tiempo. Tal y como ocurrió, para mí el mayor culebrón legislativo que se ha vivido en los últimos años fue la transposición de la Directiva de Protección al Denunciante, en la que ahí cada uno decía una cosa totalmente distinta. Alemania decía que era un despropósito, Francia decía que maravilloso, España de repente llegó tarde, y básicamente todos los países de la Unión Europea llegaron tarde a esa transposición. Únicamente, teniendo en cuenta que me estoy comiendo todo el tiempo, hay varias prácticas empresariales que se van a acabar con la transposición de esta directiva. Y es que, a partir de ahora, en todas las publicaciones de oferta de empleo va a tener que constar el rango salarial, o al menos la banda salarial que resulte de aplicación al puesto. De tal manera que ofertas de trabajo de salario según valía, eso ya no es de que tú vayas y digas a ver si me quedo corto o me quedo largo. Tú vayas a tener una franja ya publicada, porque va a ser obligatorio por la normativa. Se van a prohibir la posibilidad de hacer esto que hacen mucho en el mundo anglosajón y de common law, el background check en relación con salarios. Tú no le puedes pedir a un trabajador: oye, dime cuánto cobrabas aquí, que yo te voy a subir el 10% para que te vengas. Va a ser información que no se va a poder pedir. Y luego la directiva ya hace algo que realmente en el ordenamiento jurídico español ya existía, que es reforzar la obligación de valoración. Mismo puesto de trabajo, misma valoración de puesto de trabajo, misma remuneración. Punto 4 de lo que tenía que ser y ha sido: Ley 2/2005 de no entiendo mi letra y creo que es 29 de abril del 25, la vinculada a la extinción del contrato de trabajo por grave invalidez y por incapacidad permanente total. Yo soy asesor de empresa y conozco un poco el enfoque empresarial pues si esta persona está de baja por IT, a ver si agota todos los plazos,
me lo quito de encima, extingo el contrato y fin de la historia. Ya había una sentencia que lo que decía era que había que hacer una adaptación, no era suficiente, la mera declaración de incapacidad permanente no implicaba la extinción automática del contrato de trabajo, sino que ahora lo que hace también esta nueva ley es reforzar ese planteamiento y establece un procedimiento en virtud del cual el trabajador tiene que solicitar en un plazo de 10 días la adaptación del puesto de trabajo y el empresario tiene la obligación de adaptar el puesto de trabajo siempre y cuando el ajuste sea razonable. El año que viene nos vemos en otro webinar y hablamos de lo que es razonable. Yo no lo sé. O sea, no lo sé, tampoco me lo he planteado, tengo muchas cosas en la cabeza y la palabra razonable... Ya, o sea, la palabra razonable no soy el día, pero habrá que preguntarle a Yolanda y Yolanda dirá, pues para mí razonable, yo que soy académica, creo que es tal, tal y tal. Y luego veremos a ver en qué acaba. Y el tercer bloque es, una vez más, ahondar una y otra vez en las dos sentencias que han cambiado y que han revolucionado todos los periódicos, todo LinkedIn, todo el modelo de relaciones laborales, y la primera sentencia es la del Supremo relativa a las indemnizaciones por despido. Aquella tendencia que se inició en cierta medida con el TSJ de Cataluña de, oye, la indemnización por despido que le corresponde a una persona trabajadora no es lo suficientemente contundente o lo suficientemente buena como para resarcir todo el daño que se ha producido por la extinción del contrato de trabajo, se puede otorgar una indemnización adicional. A todos los que hacemos despidos colectivos, o sea, las gotas de sudor más pequeñas serán de este calibre por la incertidumbre que generaba esta sentencia. Personalmente, a mí me han llegado solicitudes de 70 días es una plantilla con una antigüedad baja. Una indemnización por despido improcedente de 33 días no cubre el daño y perjuicio derivado de la relación laboral. Vamos a pedir 70 días de indemnización que fue 70 días más 6 meses de salario adicional, porque total, el TSJ está diciendo esto y no hay sentencia en contrario. Cuando se publica ya el año pasado la primera sentencia del Supremo, que ha seguido la misma tendencia, nosotros ya íbamos a los despidos colectivos con el cuchillo en la boca, las sentencias impresas, subrayadas, y era lo primero que poníamos nada más llegar a la mesa de negociación. Y finalmente, la mítica sentencia de despidos disciplinarios y la necesidad de realizar una audiencia previa que hay que dar traslado al trabajador, y a día de hoy seguimos sin tener claro, o por lo menos yo no tengo claro, cuál es la consecuencia del incumplimiento de la falta de audiencia previa. En mi opinión, creo que me voy a marcar un Yolanda, en plan, yo, como no académico, consideraría que la consecuencia debería ser un defecto de forma y la improcedencia del despido. Yo también. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Esto era un poco... Que es un defecto de forma, que no es otra cosa. Y un defecto de forma siempre debería ser la improcedencia, hasta que alguien diga lo contrario, que puede pasar. Pero veis, con todo esto que hemos hablado, ¿veis el deporte de riesgo en que se ha convertido ser asesor interno en una empresa cuando viene la dirección y te dice, quiero implementar tal medida? O sea, fijaros las dudas que se nos plantean aquí, pues cuando tienes que tomar una decisión de ese tipo, es lo que decía Yolanda de la seguridad jurídica, que es que necesitamos seguridad jurídica, porque todos, sindicatos, personas trabajadoras, empresas, nos jugamos mucho en muchas de las medidas que implementamos, y es realmente un deporte de riesgo. O sea, al final te vuelves una persona insegura. Por ejemplo, tú que representas a una entramos ya brevemente, si os parece, pues, Cada un minuto. podemos intervenir todos los que estamos aquí, los que estáis por allá, pero en relación con, ya que la incapacidad permanente, la inseguridad, la incertidumbre que a ti te plantea una empresa como Europa, yo me planteo lo siguiente: te llega el piloto Juan Pérez, que le declaran una incapacidad permanente. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que tú puedas reubicar a un piloto o puedas adaptar su puesto de trabajo? Es, o eres piloto o no eres piloto. Bueno, mira, te voy a... Te puede pedir que Sí.
como adaptarle el puesto no puede ser porque o eres piloto o no eres piloto, Al es se- decir, al o yo, simulador. o un médico, o eres médico o no soy médico, ahí es imposible, pero ofrecerle una reubicación de su actividad. Hombre, no creo que un piloto pida esto, ¿vale? Voy a partir de ahí. Pero suponiendo que lo pida, que a lo mejor lo ha pedido, esa reubicación, ¿cómo se puede hacer? Pues mira, te voy a contar, no es un secreto porque está publicado en el BOE, pero nosotros que somos pioneros en muchas cosas, esto lo tenemos regulado en nuestro convenio de pilotos. Tenemos un artículo dedicado a la pérdida de capacidad del piloto, ¿vale? Y en la práctica, por eso digo que es una regulación que yo creo que está mal tirada en cuanto al contenido hasta la fecha por la inseguridad y la incertidumbre de muchos de los conceptos. O sea, no hay nada peor que legislar con conceptos abstractos. Nosotros lo tenemos definido de tal manera que cuando un piloto pierde la capacidad, la reubicación en tierra se produce en un puesto primero, ¿vale? En primer lugar, que pueda ser lo más asimilable a la tarea de piloto como un instructor de vuelo que no requiere de funciones de pilotaje, pero si no, le reubicamos en algún puesto de trabajo, ¿vale? Donde el trabajador pueda tener algún tipo de contacto con lo que es la actividad aérea dentro del departamento de operaciones. Como esto con el tiempo pasaban dos cosas fundamentales. La primera es que no tienes puestos de trabajo para, en un momento determinado, pues para 3 o 4 pilotos que puedan tener una incapacidad permanente. O como decías tú bien, que en muchas ocasiones no les interesa, en una última o penúltima negociación del convenio, ya no me acuerdo, pusimos en ese artículo la posibilidad de que de que el piloto extinguiese su contrato de trabajo con una indemnización que tenemos tasada, ¿vale? Para tener las dos opciones. O sea, por eso digo que la normativa en mi caso concreto no me ha venido, no me han metido el gol por la escuadra, porque en varios de mis convenios ya está regulado, pero sí que es verdad que ahora mismo pues nos planteamos pues ajustes razonables, hasta dónde, hasta cuánto. Es lo mismo, o sea, hay tantos factores indeterminados que nunca sabes hasta dónde llegar. Nosotros hemos hecho hasta un decálogo, ¿no? de pasos a seguir para llegar a determinar pues que no tengo posibilidad de reubicación y sobre todo bien documentado, ¿vale? Por si luego hay una demanda de cualquier tipo, pues poder justificar que la empresa ha hecho todo lo posible por reubicar a esa persona trabajadora, pero le ha sido imposible, porque lo que tampoco vamos a hacer en principio es crear un puesto nuevo. Y para eso me imagino, y volvemos a aquello que decíamos muy al principio, que los laboralistas somos un todoterreno, pero que necesitamos saber de los demás, es que para que se pueda hacer o bien esa adaptación o bien esa reubicación, pero sobre todo la adaptación, pues tendréis que hacer un informe muy detallado donde no sirve ser laboralista solo. O sea, tendrás Nada. que tener médicos especialistas en esa actividad profesional, igual que hay médicos especialistas reumatólogos, ¿no? Pues que haya médicos Mm. y que además haya especialistas en prevención de riesgos laborales donde pueda hacer un diagnóstico de la situación tan detallada que casi se convierta, valga la similitud, o con un plan de igualdad. Claro, yo mira, me atrevería a decir que en Como todo de ese proceso, diagnóstico. sí, en todo ese proceso los laboralistas somos los menos importantes, porque al final, fíjate, eso unido a que la empresa no puede, no debe conocer las concretas patologías de una determinada persona trabajadora, al final esto se convierte en que tú puedes tener puestos vacantes, pero esos puestos vacantes tienen que ser evaluados desde un punto de vista preventivo para ver si las patologías que puede tener esa persona son compatibles con el puesto que ofreces. Pero como tú no sabes cuáles son las patologías de esa persona, tienes que ir ofreciendo puestos hasta que encuentres un puesto compatible, lo cual aún lo hace más complicado.
O sea, es realmente, y estoy hablando, lo he dicho al principio, estoy hablando de empresas grandes, pero es que hay pymes, es que el gran tejido empresarial son pymes. O sea, si para una empresa como la mía es complejo gestionar todo esto y tenemos un departamento de relaciones laborales, igualdad y diversidad, para todas aquellas empresas que no tienen la posibilidad de contar con un departamento así, ¿vale? Pues esto es horrible. O sea, por eso muchas de las empresas están moviéndose entre el 48 y 49 personas trabajadoras, porque sabemos que saltar al 50 para adelante, pues ya las obligaciones se magnifican, ¿vale? Pero realmente es que es una carrera de obstáculos. El tamaño, claro que importa. En el ámbito, Aquí sí. claro, tamaño de la empresa. Vamos, totalmente. En Ya este no caso importante sí. la empresa desde el punto de vista cualitativo, pero vamos, cuantitativo total. O sea, En este caso es fundamental. 39 porque Eh, paso 50 y ya tengo 20 obligaciones más, ¿no? Y exacto, exacto. bueno, Bueno, ¿queréis no, yo creo que queréis intervenir, María? ¿Queréis? yo creo ¿No? que nos hemos pasado un poco Hombre, de hora. Yo creo que el objetivo era ver un poco, en primer lugar, o sea, que hace falta una formación constante, continua, permanente, desde los tres ángulos: académico, profesional de recursos humanos y desde un punto de vista de aplicación del derecho. Yolanda y yo hemos organizado todos los contenidos del curso para tener esa triple visión. Incluso este año hemos incluido una serie de talleres prácticos sobre cuestiones especialmente relevantes. Uno de los talleres lo impartirá Carles, que, si no recuerdo mal, es el de negociación colectiva. Negociación colectiva. Negociación colectiva. Y bueno, yo no sé, Yolanda, si tú quieres concluir con alguna conclusión adicional, algún comentario. pues por supuesto agradecer a Carles, Sí, agradecerte a ti, Has, a Carles por habernos acompañado, siempre aprendiendo de él y haciéndonos reflexionar. A ti, Has, siempre por ese entusiasmo, ese ánimo en seguir, como diciendo, aprendiendo, que nos decía Carles, hay que seguir aprendiendo todos los días y en eso estamos. A todos los que habéis estado aquí, que también nos une lo mismo, más jóvenes, menos jóvenes, bueno, menos joven, ¿no? Tal. A decir, bueno, pues nada, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir estudiando y aprovechar pues un curso como este, que al final, ¿sabes lo que nos ocurre? Que todos tenemos que dedicar un tiempo cada día, ya no abrir el LinkedIn, que ya también, pero bueno, vamos a ver qué dicen las últimas sentencias, si hay alguna doctrina judicial al respecto. Bueno, pues si tú vienes 2 tardes a la semana, es decir, que ya sé que implica mucho, y lo tienes súper bien organizado, donde se van secuenciando, es una manera, solo con eso, yo creo que ya es un mérito del curso y de la escuela que abramos y que permitamos que estéis todos y nosotros también en el curso actualizándonos en estos conocimientos en materia laboral y de interpretación y aplicación. Por lo tanto, pues nada más que decir. De nuevo, muchas gracias, Carles. Y Gracias a vosotros por la invitación y a todos los asistentes, porque ha sido una maravilla compartir este tiempo con vosotros y vosotras. pues, muchas gracias. muchísimas gracias a todos y damos por concluido el webinar. Muy bien. Abandonarlo.